Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Celina de Francesco. Tengo 36 años, soy de Argentina y trabajo para nuestro pan diario, coordinando las redes sociales, la web y ahora participando un poco de este podcast nuevo que comenzamos, que se llama Dios y Ella. Y ellas, perdón, Dios y ellas. Eh, bueno, presento un poco a mis invitadas. Primero, la presentación propia. Yo nací en una familia cristiana. Mi papá es pastor, mi mamá es traductora y bueno, de chiquita tuve una buena enseñanza de parte de ellos, pero bueno, recién a los 15 años tuve una conversión verdadera que me ayudó a conocer más al Señor. Y bueno, acá estamos comenzando este hermoso podcast que vamos a hablar un poco sobre cómo Dios nos escucha. ¿Querés, Ruth, continuar? Hola, ¿qué tal? Buen día, buen día. Bueno, mi nombre es Ruth Calles, tengo 53 años, trabajo para el ministerio Nuestro Pan Diario ya a tiempo. Me dedico a la parte de ventas y también, yo también nací en un hogar cristiano, soy hija de pastores. Gracias a Dios que por causa del Señor he tenido esa experiencia a través de las oraciones y bueno, también estoy aquí, es una experiencia nueva y vamos a ver lo que Dios quiere. Gaby, Hola, bienvenida. buenos días, ¿qué tal? Soy Gabriela Artieda, estoy en Lima, Perú, y soy directora de la oficina de nuestro pan diario aquí en Perú. Tengo 43 años, voy desde muy pequeña a la iglesia, junto con mis padres y mis hermanas. Servimos, bueno, desde hace muchísimos años ya en ministerios en la iglesia, aconsejando primero adolescentes, luego jóvenes y ahora estamos con jóvenes adultos ya, en conjunto con mi esposo. Entonces tenemos todos esos años de servicio y bueno, por la gracia y la gloria de Dios, ¿no? Es un poco lo que les puedo contar acerca de mí. Buenísimo. Bueno, gracias por estar. Hoy vamos a comenzar un poco este podcast que más que nada es para hablar, bueno, el nombre lo dice, Dios y ellas, hablar un poco de cómo Dios se relaciona con las mujeres, con todas nosotras, todas las que nos estén escuchando o viendo. Y vamos a hablar de la oración, vamos a hablar de todo tipo de temáticas que nos repercuten directamente a las mujeres y bueno, que pueden dar testimonio del amor de Dios sobre todo, ¿no? Hoy vamos a hablar especialmente de la oración en base a un libro que se llama Dios te escucha. Lo pueden conseguir en nuestro pan diario. Es un libro muy hermoso porque es un libro para mujeres, escrito por mujeres, que tiene devocionales que hablan sobre, bueno, todas las temáticas que las mujeres tenemos justamente, que hablamos siempre y podemos compartir con otras. Hoy especialmente vamos a hablar de la oración. Quiero leer un pedacito del prólogo que dice así. Dice, grabado a lo largo de los milenios, encontramos miles de instancias del oído de Dios inclinado a escuchar. A Lea y a Raquel cuando clamaban pidiendo un hijo, esto está en Génesis 30, 17, 22, a Israel cuando gemía la esclavitud, Éxodo 2, 24, a Moisés cuando intercedía por su pueblo en el monte de Sinaí, Deuteronomio 9, 19, a Josué cuando lideraba la batalla en Gilgal, Josué 10, 14, y a David cuando clamaba para ser librado del Saúl, segunda de Samuel 22, 7. Y más adelante, en el Nuevo Testamento, cuando el Verbo Jesús se hizo carne, caminó por esta tierra y escuchó. Esto está Juan 1:14. Hoy el Espíritu de Dios escucha los gemidos de toda su creación mientras aguardamos nuestra unión final con Él. Romanos 8, 26, 27. Dios oye. Y para terminar dice que en 1 Juan 5:14 leemos, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y qué lindo poder saber eso, ¿no? Que podemos elevar una oración a Dios y Él nos está escuchando en cualquier momento del día, en cualquier situación. Es
es un poco lo que queremos charlar hoy, cómo la oración impacta y impactó nuestras vidas, impacta nuestras vidas día a día. Así que bueno, las quiero escuchar. ¿Cómo es para ustedes un poco esto de la vida de oración, de poder tener el lugar, cualquier lugar le damos a la oración en nuestra vida? ¿Desde alguna quiere empezar? Claro, sí. Sí, qué importante, ¿no? Verla, primeramente las diversas necesidades o acciones que podemos realizar por medio de la oración, ¿no? Y lo importante que es porque en los ejemplos que has podido leer son distintas circunstancias, todas, ¿no? Y en realidad en el tema de la oración es una conversación con nuestro Padre Celestial, ¿no? En la cual podemos poner nuestro corazón delante de Él, sabiendo que, como es el título del libro, ¿no? Él nos oye, ¿no? Entonces, me parece interesante que Él es un Padre que escucha nuestra vida, nuestro corazón derramado, y responde de acuerdo también a su voluntad, ¿no? Pero nuestra actitud debe ser siempre dispuesta a acercarnos a Él en oración, ya sea para pedirle perdón, para agradecerle, para adorarlo por lo que Él es y para poner nuestras peticiones también a sus pies, ¿no? Entonces son muchas las ocasiones en las que podemos acercarnos a Él, y muchos los motivos por los que podemos acercarnos a Él, no solamente esta costumbre de pensar que solamente a Dios nos tenemos que acercar cuando tenemos una necesidad, ¿no? Creo que es algo que se presenta, ¿no? Lo más clásico dentro de la oración, ¿no? Necesito algo, ya voy a orar. Y funciona como la oración como una cosa utilitaria, pero en realidad es una conversación y muchas veces debemos acercarnos también a tener acciones de gracias, a alabar a Dios por todo lo que Él es, ¿no? Ese es el estándar de oración que pienso que deberíamos tener, que yo debería tener también, y que siento que siempre hay, en la vida de oración justo pensaba, ¿no? Estaba meditando acerca de esto, siempre me siento en déficit, ¿no? Porque es una disciplina muy exigente y muy necesaria. Y siempre estamos ahí, como que, ¿no? Un poco. Ocupadas con la vida, con las cosas de la Exacto. vida. Es difícil que es a veces, uno por ahí tiene el concepto de que tiene que parar. También creo que esto yo pensaba hoy, parar, orar y la necesidad de sentarse y meditar con el Señor. Y la verdad que también la oración es en el día a día y en la ocupación y quizás cuando estamos limpiando y cuando estamos trabajando y cuando estamos ministrando a otros, como la oración realmente tiene que ser parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? No solamente de poder parar y decir, totalmente necesario parar y ponerse a orar, pero también, como vos decías, es una relación, poder estar hablando todo el tiempo con el Señor. Claro, el tiempo separado es una cosa especial, ¿no? Que debemos Exactamente. tenerlo, ¿no? Pero definitivamente creo que nuestra acción debe ser siempre estar caminando con el Señor, ¿no? Pero la oración, y en eso la oración tiene un lugar preponderante, ¿no? En nuestra relación con Dios, por supuesto. Sí, Por sí, eso también es importante también esa, como dice Celina, de que tenemos que estar en todo momento, estar orando. También yo pienso que en la Biblia dice también de orar sin cesar, ¿no? Es algo de que, como dice Gaby, es hablar con Él, con nuestro Padre, con nuestro amigo, nuestro compañero, que es el propio Señor, ¿no? Ahí lo más importante creo que es la entrada de nuestras vidas de todos los días, se tiene que ser la oración. Amén. Y colocar a nuestras esperanzas en el Señor a través de la oración. Sí, y no cargar quizás con la culpa a veces de no poder parar, porque creo que muchas mujeres nos podemos identificar con el estar muy ocupadas en diferentes cosas, ya sea con la maternidad o con la casa, el trabajo, que se junta todo, y no tener quizás esa culpa de decir, no puedo sentarme, no sé, media hora a orar simplemente,
que es muy necesario, pero a veces es simplemente, mientras estamos haciendo nuestras actividades, poder, no sé, al menos en mi experiencia, poder estar todo el tiempo en conexión con Dios y decir, bueno, Señor, vos conoces esto, gracias por esto, te pido por esto, te presento esto. Y bueno, cómo la oración puede ser realmente, tiene que estar arraigada en nuestras vidas desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. No hay un punto medio, es como que Dios nos pide eso, Dios nos pide todo, poder estar todo el tiempo conectados con Él. No, Y bueno, también tiene su recompensa, es hermoso, sí. claro, claro, sí, pensaba en este tema de separar el tiempo, ¿no? O sea, qué importante, ¿no? Podría ser el detener, ¿no? A veces estamos en una vorágine tremenda, ¿no? El ritmo de vida es realmente a veces Sí, caótico, aún el trasladarnos, las cosas de la casa, mismo trabajo, y sí. las mujeres que trabajan, porque para mí es un trabajo, ¿no? El cuidado de los niños en la casa definitivamente es un trabajo Ujú. y una responsabilidad bastante grande, ¿no? Entonces, el separar estos tiempos a veces se vuelve como más dificultoso, pero qué importante sería proponernos, ¿no? Ujú. De tener Sí, al menos un un tiempo, ratito. ¿no? Yo creo que la presión está a veces que nosotras mismas nos ponemos a decir, uy, pero Claro, estuve solamente 10 minutos orando, estuve claro, solamente, hoy tuve un ratito cortito. Bueno, aunque sea poder separar un tiempito, pero exacto. también yo creo que en el día a día poder decir, bueno, hoy quizás no pude separar esa media hora que quise para orar, pero bueno, estuve todo el tiempo en conexión con el Señor. El Claro, Señor. yo pienso también en la misma cosa que vos Celina, cuando nosotros decimos orar sin cesar, quiere decir que no quiere decir que vamos a tener que estar en una iglesia, en un cuarto de oración, sino el orar sin cesar es estar en el Espíritu el tiempo todo. Gracias a Dios que tenemos el podcast ahora, ¿no es cierto, Celina? Que podemos ponernos y escuchar y conectarnos Sentarnos, con el sí, propio Señor. Claro, sí, sí. estamos lavando los platos y bueno, estamos orando, cuidando a nuestros hijos. Bueno, yo tengo una nieta ahora, entonces es chiquita, hay que orar también. Pero el tiempo, todo lo importante, poner las esperanzas en el propio Señor y entender que tenemos que estar el tiempo todo hablando con Él, sí. Mm. Yo Sí, pienso yo así, he ¿no? tenido hace unos meses una costumbre de comprar flores para poner acá en la casa y cuando voy a comprarlas y veo toda la variedad de flores y termino comprando obviamente la que me gusta, aunque todas son lindas, regreso siempre mirándolas, medio no mirando la calle y pensando en el Señor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, pensando en su gran creatividad, le agradezco porque, o sea, pienso que ni aun Salomón se pudo vestir como una de ellas, o sea, no, Mm. le doy gracias por eso, ¿no? Por la belleza, por todo, ¿no? Si uno ve el mar, si uno ve lo que él ha creado, la misma creación, ¿no? Porque él se manifiesta en la creación, o vemos a nuestras familias, Ujú. o tenemos salud, es porque realmente es un regalo de él, ¿no? Entonces es un constante relacionarnos con él, ¿no? Sí, la acción de gracias, o sea, orar con acción de gracias también y poder ver este, cómo Dios está en todos lados, como decías, en las flores, en los atardeceres. A veces que damos por sentado muchas cosas, ¿no? Que están todos los días y son tienen que formar parte de nuestra oración también, el agradecerle al Señor por la misma salud, por estar vivos, y por la belleza que nos rodea, como decías vos. Y también está la parte del pedir, del orar por las necesidades nuestras, por las necesidades de los que nos rodean, por las personas que no le conocen. Pero cómo la oración es tan integral, ¿no? O sea, el Señor nos pide que realmente hablemos con Él y así como tenemos una relación con nuestros esposos, con nuestras familias, con nuestros hijos, poder también tener esta relación tan hermosa y tan directa con Dios, que es, creo que involucrarlo en absolutamente todas las áreas de nuestras vidas. Yo siempre, de chiquita siempre me enseñaron que frente a cualquier situación, orá.
ya sea para lo que sea, tenés que ir a comprar algo importante, tenés que tomar una... Bueno, orá. Quizás Dios no te va a iluminar del cielo y bajar con una respuesta, pero bueno, en el corazón sentimos que estamos agradando al Señor y sentimos su guía también. Y esto es tan importante, ¿no? En poder llevarlo adelante y también tan difícil, como decías vos, Gaby, o sea, porque vivimos en una sociedad en la que es una vorágine y que nos lleva, o sea, por más que seamos cristianas y que decidamos seguir a Cristo, la misma sociedad te lleva a quizás olvidarte, a quizás decir, bueno, después, a la noche, después cuando tenga un ratito. Y bueno, Dios nos pide que no, que sea constante, que sea sin cesar y que la conexión con Él sea todo el tiempo. Claro, y Selena, lo que decías es bien interesante, ¿no? Porque ayer cuando estaba leyendo el pasaje de la oración de Ana, Sí. eh, me quedé impresionada por un hecho específico de todo el pasaje en el cual ella está pidiéndole a Dios un hijo, ¿no? Y hay cuando ella le explica a Samuel que ya no está ebria, que estaba Sí. pidiéndole al Señor, ella se retira del templo tranquila, o sea, dice la palabra que ella se va, o sea, su espíritu se calmó de esa angustia o de esa petición, ¿no? Sí. O sea, pero el Señor no le había cumplido el pedido aún, el Señor no le había dicho específicamente nada, pero ella ya se sentía eh, en paz, Mm. ¿no? Y ese es el resultado, yo pensaba, ese es el resultado de la oración, ¿no? Sí. O sea, el resultado de la oración no quiere decir que el Señor va a hacer determinantemente lo que yo le estoy pidiendo en el claro ejemplo de la petición. Ujú. Sin embargo, nos permite satisfacernos espiritualmente al haber puesto nuestro corazón delante de Él. Sí, Y ya sea la respuesta que tengamos, ya está, ¿no? exacto. Sí, que la respuesta puede no ser instantánea, como decimos, ¿no? Bueno, en el caso de Sí, Ana fue tal cual, o sea, cuánto tiempo oró y cuántos casos en la Biblia hay que la oración no es respondida enseguida o es un no, quizás pedimos algo y el Señor nos dice que no, pero hay una paz, como vos decís, Gaby, en el corazón que cuando estamos haciendo las cosas, cuando estamos realmente pidiendo conforme al corazón de Dios y lo creemos así, Él nos da esa paz y esa tranquilidad, que incluso si es un no a lo que nosotros queríamos y deseábamos con todo nuestro corazón, poder tener la paz de Dios y decir, bueno, Señor, esta es tu voluntad, gracias, y esa paz viene sobre nosotros, ¿no? yo pienso que cuando decimos de que cuando pedimos, ¿no?, alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y cuando Él nos dice que no es conforme a su voluntad, yo pienso que automáticamente tenemos paz. Uh-huh. Podemos no entender. Muchas veces me ha pasado eso de orar y no es conforme a su voluntad y no ha pasado nada, pero me he puesto así mal, pero por otro lado digo gracias, Señor. Menos mal, no me lo concedió. Y creo que eso también con el tiempo, a veces muchas de las respuestas del no del Señor, con el tiempo decimos, Sí, era por ahí. exactamente. Menos mal, ¿no? Menos mal que no hizo lo que yo quise, ¿no? Sí. Claro, exacto. Entonces también eso es un aliento, yo creo que poder decirlo y poder compartirlo y hablarlo con otras hermanas y con nuestros amigos, familia y todo, también ayuda a poder entender, bueno, Dios ve la línea de tiempo completa. Nosotros vemos Sí. solamente una partecita. Sí, nada, casi. Uh-huh. Parece la Entendemos. misma cosa que tu hija, si tu hija te pide alguna cosa, Celina, que es un bebé, ¿no? Y te va a decir, bueno, yo quiero un auto para Sí. manejar, le vas a decir no. Uh-huh. Y ella se va a enojar, pero vamos a explicarle, hija, un auto no podemos. Exactamente. No tiene una edad suficiente. Y ella se va a poner en paz. Yo pienso que el Señor es así. Y por eso también en la Biblia hay tantos ejemplos de cómo realmente a partir de ejemplos no sé, no quiero volver a lo que me decía de mi hija, pero bueno, mi hija tiene 3 años y claramente pide muchas cosas que no le podemos dar.
y hace muchos berrinches porque no se las damos. Y creo que también eso hacemos nosotros con Dios a veces, ¿no? Nos Sí, exacto. enojamos, Sí, hacemos berrinches y caprichos y decimos, Señor, ¿por qué no? Esto queríamos y lo pedí en tu voluntad y soy cristiana hace tantos años y ¿por qué no me permitiste esto? Y realmente sí, como decís, bueno, como le decimos a una niña de 3 años, no, quizás más adelante, bueno, cuando cumplas la edad, que tengas permiso para manejar, como dando el ejemplo claro. del auto, bueno, te vamos a prestar nuestro auto. Lo mismo pasa con Dios, ¿no? Quizás a veces nos dice Sí. que no, y a veces nos dice, espera, todavía no. Y hacemos unos tremendos, nos enojamos, nos entristecemos, nos angustiamos, y creo que parte de la vida cristiana es poder aprender incluso a eso, a decir, esto ya lo pasé. Ya el Señor me dijo que no, tengo 20, 30 años de caminar al lado de Él y ya conozco cuando la respuesta es no es por algo. Y Claro, o creo sea, que, ahí es el entender, ¿no? Que también muchas veces nos resulta complicado, ¿no? Y acercarnos al Señor en una circunstancia en la que sentimos que Él no está con nosotros, porque a veces me he sentido así, ¿no? O ¿sí? sea, me he sentido que no quiero hablar con Él, como esa niña que puede ser, ¿Sí? está haciendo un berrinche, por así ¿Sí? decirlo, ¿no? Y Sí, sencillamente totalmente. no quiero hablar con Él No porque me no da lo que le estoy quiero, ¿no? pidiendo. Porque claro, sí, porque no me siento en condiciones y no se trata de eso, ¿no? Y Ujú. eso también lo tengo muy en cuenta, ¿no? Porque muchas veces me ha tocado orar y en esto mi esposo me ayuda un montón en realidad, porque yo puedo resentir y si no se dan las cosas me molesto con Ujú. Dios, debo reconocerlo, ya después de tantos años de la fe, a veces Creo uno que nos quiere, pasa toda igual, Gaby, no te preocupes. Sí, No es claro, algo. creo que a veces uno quiere ser muy estoico en cuanto a las cosas de la fe, ¿no? O sea, quiere estar muy por encima y pensar que no te afecta una oración no contestada o que las cosas no se den como pensaron, pero sí nos afecta, ¿no? Al menos a mí, ¿no? Y a veces me ha tocado orarle al Señor en conversación, ¿no? O sea, en Señor, y quedarme en silencio Ujú. varios minutos porque no me salen las palabras, porque me siento abrumada, y luego comenzar a hablar con Dios, ¿no? Y Ujú. creo que esas son las oraciones más honestas, ¿no? O sea, que he podido tener, o sea, y que puedo tenerlo, las menos adornadas, las menos, con menos, Más sincera, sí, las que menos uno, elocuentes quizás, ¿no? sí, En las que hablo, y me humillo delante de Dios y puedo quedarme tranquila. Y porque la importancia de pedir también es su voluntad, ¿no? O sea, yo pienso eso, ¿no? Que cuando veo a alguien que me cuenta y que pide cosas tan relevantes para la vida cristiana, digo que a veces qué estamos haciendo, qué hago yo con mis pedidos, ¿no? O qué le estoy pidiendo al Señor, quizás, ¿no? Conocí a una hermana que estaba orando, ella no sabía leer ni escribir porque de nacimiento no le habían enseñado, y ujú. bueno, y ella le pedía a Dios poder leer para leer su Biblia. Yo me quedé totalmente, dije, bueno, o sea, eso me confronta a mí, ¿no? En cuanto a las oraciones, a los temas que yo quiero pedirle al Señor, ¿no? Dije, yo estoy quizás Wow. pidiendo esta otra cosa y él está pidiendo que quiere leer para leer la Biblia, entonces, Sí, bueno, sí, vamos a pensar un poco, ¿no? Y el Señor le totalmente. concedió, fíjense, ¿no? Mm. Estaba siempre leyendo, despacito, pero leyendo, solita. wow, Y es una maravilla, ¿no? O sea, el Señor wow. cumpliendo unas Sí, oraciones alineadas totalmente a su voluntad, sintonizadas con Qué hermoso. con su Tu voluntad, voluntad, sí, que es sí, poder leer la palabra, ¿no? No leer otro ujú. libro, sino ella quería leer su Biblia y el Señor le concedió, ¿no? Qué lindo. Incluso yo pienso que, o sea, así como Dios, hablabas de estar alineada con la voluntad de Él y todo, también cuántas veces nos responde a detalles, que son cosas que quizás no estábamos esperando y el Señor nos responde con algo que es como un mimo, yo digo, ¿no?
una caricia al alma, que quizás estamos orando por algo que nos angustia, que nos carga, que no viene la respuesta. A veces son situaciones de años, por personas que se han alejado, por enfermedades o por diferentes cosas, ¿no? Que pueden llevar años realmente. Y uno dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y en el medio de eso, como Dios siempre nos va mostrando su amor de diferentes maneras. Aquí estoy. No te preocupes que te escuche. Estoy acá. Mirá. Y nos da esas pequeñas demostraciones de amor que para mí son tan claves en la vida de oración, ¿no? Y de conocer al Señor. Es decir, cómo realmente actúa como un padre. Como decíamos, quizás a veces hay situaciones que pueden tardar muchísimo tiempo, pero Él está y siempre nos está mostrando, y eso también es lo hermoso de conocer a Dios y de la vida de oración, porque uno también va, como dice la Biblia, ¿no? Va madurando, o sea, empezamos siendo niños pequeños y vamos después alimentándonos de un alimento más... Sólido. Sólido, perdón, se me fue la palabra. Más sólido, realmente vamos creciendo también en la vida de oración. Podemos empezar quizás con esto, no digo que no pase más adelante, pero con estos berrinches de enojarnos y todo, o quizás empezamos con un fuego total cuando recién lo conocemos y eso parece que se va apagando con el tiempo, y bueno, también tenemos que ir madurando, ¿no? O sea, es parte de conocer a Dios, y en el medio nos da estas pequeñas demostraciones de amor que para mí son, en mi vida al menos han sido como, esas caricias del Señor han sido tan hermosas y lo son todavía, ¿no? Que Dios siempre da más, pienso yo que Él tiene pensamientos, como dice la palabra, más altos que los nuestros. Totalmente. Y Él es más bueno que nosotros, mejor que nosotros. Y que no nos da lo que nos merecemos, porque realmente si nos diera lo que nos merecemos... Definitivamente, ¿no? Y Él siempre excede todo. O sea, finalmente cuando Él da lo que Él quiere dar de acuerdo a su voluntad es realmente sorprendente, ¿no? Verso humano, y cuando no da también es porque Él está queriendo lo mejor para nosotros, como un padre quiere lo mejor para su hijo, ¿no? Sí, un padre no le va a dar a su hijo algo que le va a hacer daño, ¿no? Y Él nos conoce mejor que nadie, también eso es lo hermoso de poder hablar con Él, ¿no? Yo creo que en cualquier situación podemos tener a nuestro esposo, a nuestros padres que nos conocen desde que nacimos, nuestro esposo que nos conoce, que vive con nosotras, pero bueno, ¿quién mejor que Dios, no? Como decíamos. O sea, Él nos conoce y como decimos, quizás nos da algo en un momento o que nosotros sabíamos que lo necesitábamos, no sé si les pasó alguna vez, pero decir, Señor, gracias por esto. O sea, realmente no sabía que estaba necesitándolo, y Él es un Padre tan amoroso y tan bueno, ¿no? Que está en todo. Qué bueno. Así es, así es. Ese es nuestro Señor, ¿no? Exactamente. Y bueno, un poquito para ir cerrando, ¿cuál es la relación entre la oración? Bueno, lo hablamos un poco, pero ¿cuál es la relación para ustedes entre la oración y la esperanza? Creo que la oración permite que te mantengas enfocado, ¿no? O sea, realmente no que se va a cumplir, ¿no? O sea, creo que oramos porque el Señor nos permite orar de acuerdo a lo que dice su palabra y buscarlo mientras Él pueda ser hallado, como dicen. Y escucha nuestras oraciones, pero la esperanza es que finalmente Él va a responder de acuerdo a lo que Él piensa que es lo mejor para nosotros, ¿no? Ahí viene la esperanza, ¿no? O sea, definitivamente que es parte de lo que nos da el Señor, ¿no? Y definitivamente, por ejemplo, cuando perdemos un ser querido, hemos orado por un periodo de tiempo por esa persona y finalmente el Señor determina que no, no perdemos esa esperanza, ¿no? Sabemos que hay una esperanza eterna, ¿no? Entonces, pero es difícil llegar a ese punto en el que... Totalmente. Pero definitivamente está totalmente relacionada, pienso yo, ¿no? O sea, nuestra oración y la esperanza que tenemos de que el Señor esté en control. Y cuando no oramos, que nos pasa, que me pasa, perdemos esa perspectiva, perdemos un poco, perdemos la brújula, ¿no?
Me pasa, ¿no? Me pierdo un poco la perspectiva y digo, pues, estoy pensando que yo voy a resolver las cosas, que yo lo voy a hacer, que yo puedo, que Y eso yo... también te frustra porque no Claro, podemos. que depende mucho de mí, ¿no? Claro, yo soy la poderosa, la todopoderosa que puede determinar las cosas, hacer que las cosas se logren. ¿Cuántas veces he pataleado con eso, ¿no? Exactamente. Y cuán Con yo fácil querer es correrse, imponer. ¿no? Claro, que Sí, uno quiere imponerse y decir, no, esta es la mejor manera y así tiene que ser. Y esa es pero bueno, ya uno se sí, da unos contrasuelazos con eso, ¿no? sí, darse unos golpes bárbaros. Yo digo como correrse, no sé si es la palabra, pero del lugar que Dios nos da. O sea, el Señor nos da un lugar también para decidir, nos dio libre albedrío, pero también nos dice la voluntad y lo que va a pasar en tu vida, si vos me das control, es mía. Y cuántas veces nosotras mismas decimos, no, 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 yo puedo. Bueno, Ujú. vivimos en una sociedad eh, Sí, que nos dice que podemos y que los logros que tenemos y que las cosas que hacemos son, bueno, te tenés que dar crédito, dicen en Argentina, no sé si en el resto de los países, porque vos pudiste, porque vos hiciste esto, porque vos llegaste, bueno, no, también Está muy poder, de moda, ¿no? Toda esta sí. corriente, ¿no? totalmente, totalmente. O sea, ¿por qué darle el lugar a Dios o decir que Dios te ayudó cuando uno dice gracias a Dios, por ejemplo, si vos lo hiciste sola? No sé si lo escucharon alguna vez, si vos pudiste, vos No, estudiaste, yo pude comprar, pude hacer esto porque tengo trabajo, pero el exactamente. trabajo te lo dio Dios. Claro, No, exacto, ¿no? Sí, sí. gracias. Estamos como los ateos. Gracias a Dios soy ateo. Sí. No, Pero no hay cómo. Por que por eso causa digo, de... qué difícil que creo que como mujeres, hoy en día, en donde también en la sociedad, en una sociedad que apunta a un feminismo extremo, a un lugar que la mujer lo puede todo, que también eso nos termina frustrando mucho, ¿cómo podemos decir, no, nuestra esperanza está en Dios? Y Amén. si yo puedo hacer todo esto es porque Sí, Dios no solamente me dio la capacidad, sino que me da la fuerza, me da el consuelo, todo lo que amén. necesito para salir adelante, que es muy difícil porque yo creo que hoy en día la sociedad, bueno, siempre pasó, pero va en contramano a eso, ¿no? Claro, La creo que sociedad, el Señor nos llama no a ser mujeres empoderadas, totalmente. ¿no? Y que Todo lo contrario a lo que, a lo como que está escuchamos. diciendo, se puede venir abajo quizás un montón de personas pueden, o de mujeres, porque esto está tan metido, pero pienso que tan piadosas podemos ser, ¿no? Y no hablo Sí, de ser de cucufatería o de ser fariseos o fariseas. No, hablo de mujeres que honran a Dios, ¿no? Más que empoderadas en lo que nosotras mismas podamos lograr, porque finalmente, ya sea que la mujer esté soltera, casada, ya esté en la época de ser abuela y en todas las facetas, ¿no? Sí, La realización viene del Señor, ¿no? sí. Viene, pero viene del Señor y no del empoderamiento nuestro, de que podamos hacer las cosas. eh, y esto puede llegar a ser muy frustrante, ¿no? Pero la sociedad Muy toda, en frustrante, todos los países, está muy metido, ¿no? sí. Ese tema. Muy frustrante y también muy, como digo, muy en contra de lo que vos decías, de lo que piensa la sociedad hoy en día. Y bueno, la Biblia habla tanto del rol de la mujer como del rol del hombre, como, o sea, del rol del hijo, sí, del padre, y cómo va en contra realmente de lo que hoy en día, sobre todo en una sociedad tan torcida, ¿no? Es que mire Escuchamos, la oración de Ana, ¿no? Ella no quería un hijo para ella misma, ¿no? No sí, dijo, ya, yo tengo mi hijo y este es mío, ¿no? ¿no? Ese es mi sí. hijo, yo lo voy a tener, no o sea yo, ¿no? Exacto. No, No, bueno, dijo me lo así. diste, ya está, me lo diste, ya está, entonces es mío. Claro, o Exactamente, sea, ¿no? no, es Se lo para el entregó al Señor, Señor y ¿no? cuánto esperó para tener ese hijo y lo dio para el servicio al Señor. Eso es un ejemplo de no empoderamiento Exacto, de ¿no? que Habla escuchamos hoy, ¿no? Qué una mujer que bueno, va a implorar, ¿no? Sí. qué Y cómo, bueno. cómo es una actitud del corazón también. Y como decíamos, difícil en una sociedad en donde todos los mensajes que recibimos desde las redes sociales, desde la televisión, desde nuestros conocidos también, nos están diciendo todo el tiempo, no, pero bueno,
vos lo pudiste hacer, vos podés. Hoy la mujer parece que tiene que hacer 25 cosas a la vez y si no, no servís para nada, es un poco así, ¿no? Y también como yo experimento eso, decir cómo el Señor nos dice, no, bueno, pará, vamos a volver a leer un poquito de tu rol, de lo que yo quiero para vos. Vamos a recordar lo que tenés, lo que Él tiene Exactamente. para vos. Porque a veces es muy fácil escuchar y creernos ese mensaje, ¿no? A mí me Y es pasa. fácil también olvidarnos de Sí. nuestro rol también, ¿no, Serena? Sí, Nos además creernos olvidamos. un mensaje que está tan Sí, en boga en el mundo. O la sea, sociedad te lleva a eso. Si vos vas a cualquier parte, todo te tiene eso presente el tiempo todo, desde todo, el supermercado, la sociedad, el shopping, todo. Y ahí el Señor viene y por eso nos es tan importante. hace recordar. Y por eso es tan importante, como volvíamos, como hablamos, bueno, de lo que estamos hablando hoy, la oración, ¿no? Cuando nosotros realmente doblamos nuestras rodillas y nos humillamos delante de Dios. O sea, la palabra humillar hoy en día en el mundo puede sonar fuerte, ¿no? Me humillo delante de Dios. Y ¿Por qué aún te vas entre a los humillar? creyentes, ¿no? Aún Creo entre que los no, creyentes, sí. o sea, la humillación, el acto de humillarse y de ponerse delante de Dios, ¿no? Postrarse delante de Dios. Sí, Sea cual sea nuestra condición, sí, tenemos que romper con eso, ¿no? O sea, a veces con el temor o con la vergüenza, ¿no? sí, De haber pecado, sí, ¿no? O con el temor el querer decir, ya esto, el Señor no me va a decir que no, no directamente, ¿no? O sea, el Señor nos sí. pide que nos acerquemos y lo hagamos confiadamente, ¿no? Ujú. Y eso nos va a Amén. mantener alineados, sintonizados en el mismo Sí, canal, ¿no? De Sí, Dios. Entonces vamos a experimentar una paz y el sí, gozo que a veces no lo sentimos, ¿no? En la vorágine también. sí. Es Es que vivimos justamente, como gozo. decíamos, en una sociedad en la que todo el tiempo estamos recibiendo bombardeos, sobre todo, bueno, hoy en día mucho las mujeres, ¿no? Bueno, los hombres por su parte, porque el feminismo también los afecta a ellos, ¿no? Pero digo, las mujeres como que todo el tiempo estamos recibiendo estos mensajes de vos tenés que ser esto y ser lo otro y hacer todas estas cosas y bueno, el Señor nos hace ir por otro camino, ¿no? Y esto de poder decir humillarnos delante de Él y pedirle que nos aconseje, que nos guíe, que nos ayude también a guiar a otras mujeres. Yo creo que la próxima generación de mujeres la va a tener muy complicada, ¿no? O sea, nosotras somos de diferentes edades, pero más o menos tuvimos la misma, no sé si decir crianza, pero el mismo mensaje. Hoy en día yo pienso en mi hija, justamente una Y hija mujer, Celina, ¿sí? sí, porque desde ya la tienen difícil, porque yo estoy Desde ya, sí, en temas de consejería por mi ministerio y veo la gran diferencia entre lo que yo he pasado, que parece o sea, una cosa tan tranquila ahora que lo pienso, sí, y lo que totalmente. ellas, con las que las mujeres actualmente, los hombres, ¿no? Pero como estamos enfocándonos en las mujeres, digamos, Sí, hablemos de ellas, ¿no? Las sí, chicas que tengo en el grupo tienen que enfrentar en sus trabajos, en la vida y o en la universidad, y sí. es realmente cada vez se vuelve más complejo, ¿no? Mm, O sea, sí. espiritualmente es mucho más fuerte y la sociedad yo pienso que no va a ir, digamos, mejorando si no estamos en un deterioro moral y espiritual, ¿no? Y contra eso es que las siguientes generaciones vienen, ¿no? Y qué sencillo pensar, por un lado, qué sencillo y qué difícil, ¿no? Porque qué sencillo pensar que la oración soluciona todo, ¿no? O sea, algo tan, Dios nos dio una herramienta tan simple, que es simplemente sentarnos y orar, y a veces qué difícil es, ¿no? Decir, bueno, todo esto que tengo, que me vienen por todos lados y me dicen, Dios simplemente nos pide que nos sentemos y oremos y hablemos con Él y le digamos y le presentemos nuestras cargas y bueno, eso creo que es el gran misterio también de la lucha, de decir, ¿por qué me cuesta tanto, Señor? Mm. Pero Él nos ha dado una herramienta tan hermosa que es la oración y que realmente bueno, lo que hablábamos al principio y lo que yo siempre digo, Dios está a las 24 horas despierto, no tiene zona horaria, no tiene
no está en un país y no en otro. Dios está todo el tiempo para escucharnos y delante nuestro, y cómo podemos hacer uso de esta herramienta. Y creo que la que nos están escuchando o viendo, poder tener en cuenta esto, ¿no? Qué herramienta tan hermosa, tan sencilla y tan poderosa que es la oración, ¿no? Amén. Amén. Así es, así es. Amén. Que bueno, tomémosla. La última pregunta que quiero hacer para cerrar es justo lo que decía de poderosa. ¿Por qué la oración puede ser una acción más poderosa de lo que jamás podemos imaginar? ¿Qué piensan esto para cerrar un poquito? Yo puedo decir algo, pero las quiero escuchar a ustedes. Creo que porque estamos acercándonos a un Dios todopoderoso, ¿no? No poderoso, sino todopoderoso, que puede hacerlo todo, ¿no? Amén. Justo el fin de semana revisábamos este pasaje, y ayer también ayer cuando estaba leyendo acerca de la oración de Josué, y que el día se detiene, ¿no? Sí. Yo decía, qué cosa tan espectacular. O sea, me puse a revisarlo, a leer el pasaje. Es más, creo que le saqué una foto al pasaje de la Biblia, y me quedé totalmente impresionada con esta acción del Señor, ¿no? Que nunca dice, se ha vuelto a repetir, ¿no? Uh-huh. Y entonces estamos hablándole de un Dios de imposibles aún, ¿no? A un Sí. Dios de tremendo, ¿no? O sea, a un Dios de todo, o sea, todopoderoso, y a un Dios que hace las cosas tremendas, ¿no? Con tremendo poder que nos sorprende. Entonces, definitivamente es a quien nos acercamos, ¿no? Amén. Claro, es como Gaby, empezaste a decir este podcast diciendo de que la oración es un hablar al Padre. Entonces, vengo con eso, diciendo de que la oración es como un orar, es un hablar. Debemos también entender de que no es solamente pedir, ¿no? Que cuando vivimos pidiendo, orando para pedir, somos como niños, somos como la nenita de Celina, ¿no? Que siempre estamos pidiendo, mamá, quiero esto, quiero esto. Sino que cuando empezamos a agradecer al Señor, a alabarlo a Él, centrar Él, que Él es el Cristo centro, pienso de que debemos hacerlo así, porque Él es Dios todopoderoso. Entonces, la pregunta de Celina, yo pienso de que es así. La respuesta también para mí, como Gaby dijo, es porque nosotros somos hijos de Él. Tenemos el privilegio de ser hijos del Dios todopoderoso, del Dios de los imposibles. Amén. ¿No? Y en eso tenemos que agradarnos, y en eso tenemos que, a veces me olvido de las palabras en español, pero nos tenemos que... Aclaremos que Ruth vive en Brasil, por las dudas. como dice en Salmo 37:4, ¿no? En portugués dice, deleítate del Señor. O sea, disfruta del Señor. Eso allí, es disfrutar del Señor a través de la oración, y creer que la oración viene siempre con la esperanza cuando somos hijos y empezamos a entender lo que es la oración. Primero es eso. Segundo, es de que la oración es una acción, y creemos, y con la fe junto, creemos que Él es el Dios de todo lo imposible, ¿no? Así es. Sí, y también pensaba respecto a que es todopoderoso, ¿no? No depende de la política, del partido actual que esté gobernándonos, no depende de la economía, no depende de la Imagínate, si dependiera de eso, ¿no? Seríamos terminados. Qué hermoso poder depender justamente de un Dios que es todopoderoso y que tiene control de toda situación. A veces, como si hablábamos, y es muy fácil meterse incluso en las charlas, en las conversaciones que se tienen a nivel quizás comidas familiares o entre amigos, que uno puede empezar a ver las discusiones por eso digo, si te gusta este gobierno, no te gusta este gobierno, y que la economía, y que la sociedad, y que ahora toda la cuestión de género. Bueno, sabemos que Dios tiene poder y que está muchísimo más allá de esas cosas,
y que Él tiene control, ¿no? Y creer en un Dios que es todopoderoso va mucho más allá de todo lo que podamos ver o experimentar nosotros, que somos tan finitos, tan cortos, por decirlo de alguna manera, en lo que podemos experimentar como seres humanos. O sea, él dice que nos puso eternidad en nuestros corazones, pero todavía no somos eternos. Y Él es un Dios eterno. Y a partir de esa eternidad, Él conoce todo y es todopoderoso también para darnos lo que necesitamos e incluso ayudarnos en la situación en la que estemos, en el país en el que vivamos. Sabemos que Latinoamérica es muy complicada la situación en muchos países. Qué bueno tener la esperanza de un Dios que se preocupa por nosotros, ¿no? Así es, que nos escucha, ¿no? En todo tiempo. El Dios que nos escucha. Amén. Así que bueno, vamos a ir cerrando, se nos hizo, es un tema muy lindo, podríamos seguir hablando mucho más tiempo, pero bueno, te quiero dar gracias, Gaby, por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. El primer episodio, esperemos que a todas las que nos escuchan les guste. Escuchamos comentarios, opiniones, recomendaciones, y bueno, la idea es poder seguir adelante con este podcast que se llama Dios y Ellas. Así que, bueno, gracias a todas por escucharnos. Gracias. Y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo, gracias. Nos vemos. Adiós.